El mundo rural, que muchos de nosotros hemos visto en Chile, no siempre ha sido así. A lo largo de los años ha ido cambiando. Los campos que conocemos hoy son rastros de la reforma agraria ocurrida en la década del 60. En este video te invitamos a conocer los cambios ocurridos en el mundo campesino. Para comprender el mundo campesino es necesario ver quiénes lo poblaban. La propiedad de las tierras se concentraba en muy pocas personas. El patrón era el dueño del fundo. Este normalmente vivía en la ciudad e iba a visitar su fundo de vez en cuando. Por esta razón tenía un capataz, que era un hombre de confianza que asignaba los trabajos y castigaba a los que no lo hicieran bien. Bajo su mando había un pequeño grupo de trabajadores, que eran los inquilinos y los peones. Los inquilinos vivían en el fundo y trabajaban en la cosecha, la trilla del trigo, la fabricación del vino, etc. Y su paga era la vivienda, animales y ropa. Los peones eran trabajadores temporeros, que viajaban de fundo en fundo realizando el trabajo duro. Estos no vivían en la hacienda y eran pagados con especies, comida y ropa. Hasta 1940, una gran cantidad de chilenos vivían en el campo. Sin embargo, el Estado solo se preocupó de modernizar la zona urbana, excluyendo a los campesinos de las transformaciones sociales. En el campo se siguió ocupando la agricultura tradicional, en la cual, por el escaso nivel de inversión en tecnología, la producción era de bajo rendimiento, por lo que las tierras no eran del todo aprovechadas y las ganancias eran menores. Debido a esta poca producción, el país se veía obligado a importar alimentos. A pesar de la propuesta del Frente Popular de hacer una reforma agraria en 1938, la presión ejercida por el Partido Conservador y que los gobiernos de la época no quisieron aumentar los costos de producción, no permitieron que ésta se llevara a cabo. Es debido a este retraso tecnológico y a la situación en que vivían los trabajadores del campo que durante la década de 1959 muchos de ellos decidieron migrar a la ciudad en busca de mejores oportunidades, provocando una incapacidad productiva y obligando al Estado a importar productos. Para compensar la postergación y exclusión del campo, los gobiernos le dieron la oportunidad a campesinos de trasladarse a regiones poco explotadas para que así pudieran tener sus propias tierras. También favorecieron a inmigrantes extranjeros que vinieron a Chile a trabajar los campos. A esto se le llamó Plan de Colonización. Finalmente, en el año 1962, durante el gobierno de Jorge Alessandri, se dictaron las primeras leyes que darían inicio a la reforma agraria. La reforma agraria es un proceso de transformación y modificación de las estructuras agrarias, que incorpora cambios en el régimen de tenencia y propiedad de la tierra mediante la aplicación de políticas económicas, educacionales y técnicas orientadas a mejorar la calidad de vida de los campesinos, así como también aumentar la productividad agrícola. Jorge Alessandri promulgó la primera ley de reforma agraria, la cual permitía redistribuir tierras estatales entre los campesinos y organizar instituciones fiscales para llevar a cabo la reforma en el campo. Durante este periodo se repartieron miles de hectáreas de tierras estatales que beneficiaron a varias familias. Luego, durante el mandato de Eduardo Frei, bajo el lema «La tierra para el que la trabaja», se dictó una nueva ley de reforma agraria el año 1967. Se crearon asentamientos agrícolas y cooperativas donde se fomentaba el trabajo comunitario, para que luego los campesinos obtuvieran sus tierras. Durante el gobierno de Frei se expropiaron más de 3 millones de hectáreas, lo que favoreció a muchas familias. Las leyes de reforma agraria tuvieron muchos efectos en el mundo campesino. Se organizaron más de 400 sindicatos de campesinos, comenzaron las huelgas y tomas masivas de predios que polarizaron la sociedad agrícola y se expropiaron millones de hectáreas. Durante la presidencia de Salvador Allende se sumaron 5.770.000 hectáreas, las cuales solo favorecieron a 4.000 familias. Además, se expropiaron todos los latifundios, los cuales fueron traspasados a la administración estatal. No cabe duda que la reforma agraria tuvo importantes consecuencias sociales, políticas y económicas. Como era de esperar, hubo una modernización productiva gracias a la cual hubo un trabajo intensivo de la tierra, diversificación de productos y exportaciones de fruta. A pesar de no haber puesto fin a la emigración del campo a la ciudad, la reforma agraria puso fin al sistema de inclinaje. Políticamente, la reforma también tuvo consecuencias como la polarización política. La derecha política acusó estas expropiaciones como ilegales. Además, los terratenientes se vieron afectados por los nuevos derechos laborales de sus trabajadores, frente a los cuales estos fortalecieron sus organizaciones, que eran apoyadas por la izquierda. El golpe militar de 1973, siguiendo un modelo neoliberal, puso fin al proceso, devolviendo un 40% de las tierras expropiadas a capitalistas y marcando el comienzo de una nueva etapa de producción agraria, la industria agrícola. Created using Powtoon.